Ya un poco dejamos entrever en los análisis del lunes y del miércoles. Hablamos de toda esta zona pivot, zona de rechazo bastante importante. No voy a volver a caer sobre esto. Podés ir a alguno de los streams anteriores. Podés ir a ver incluso los extractos de videos que estamos incorporando desde el fin de semana pasado. Voy a tratar de que todos los martes tengas un resumen del análisis del lunes para tener perspectiva para la semana. Y el sábado, mañana, dejarte un video con un resumen también de lo que veamos hoy para que tengamos contexto o que vos puedas revisar el finde de cara a la semana que viene. Ya hablamos bastante entonces de esta zona de polaridad, zona de pivote, zona de toma de decisiones para gente que tradea en base a cierres de vela semanales, ¿sí? Y dijimos que mientras no tengamos cierres semanales por encima de este nivel que se está rechazando tan fuerte y que está obrando tanto como una zona de rechazo, no podemos pensar en continuidades a niveles superiores, como por ejemplo pensar en los 69, 70 mil dólares, venir a negociar este imbalance semanal que tenemos. Primero el 1 que el 2, como te digo siempre, para pensar en estos niveles habría que ganar convincentemente, al menos con un cierre de vela semanal, esta zona de defensa, esta zona de pivote que tiene el gráfico semanal. Después en torno a bias, en torno a sesgo semanal. Habíamos charlado también en semanas anteriores que esta vela no tenía una direccionalidad clara para esta semana porque no teníamos barrida ni de los altos ni de los bajos de la semana anterior. Eso, decíamos que con esta vela que no barría ni altos ni bajos no podíamos tener un sesgo semanal justamente para esta semana, porque estábamos en una intrabar, un rango interno que no barría nada, que no nos dejaba hacer demasiado. Sí que veníamos por estos lados con una toma de liquidez, un turtle sub para los cerreteros y cosas que nos hablaba de cuestiones bajistas, con objetivos probablemente por acá abajo, pero poco más que eso. Bueno, y esta vela semanal, a la que todavía le quedan 2 días, ¿qué data cuenta, Gaucho? Cuenta la data de que si esto sigue así, y si esta vela semanal cierra del mismo modo que cerró esta vez sin barrer los altos y los bajos de la semana anterior, si esta vela que todavía no barre los altos y los bajos de la semana anterior cierra igual, no vamos a tener un sesgo direccional desde el vamos, al menos por bias, por el concepto de bias. No vamos a tener un sesgo direccional para la semana que viene y podemos esperar o bien que sí en desarrollo de semana venga a buscar estos altos de semanas anteriores o estos bajos y ahí tener algún tipo de reacción, o si entramos en el mismo juego de compresión cochina y que no barre y no barre y no barre durante la semana que viene, vamos a seguir con este juego, ¿sí?, de compresión, de hartazgo, de rango, de dolor, juntando gente, posicionando gente. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que no barra los altos ni los bajos semanales y cierra la semana. Y que en esta semana, de momento, no barra los bajos y los altos semanales. Posicionar gente, mis amigos y mis amigas. Posicionar gente en largo, posicionar gente en corto, posicionar más gente en largo, posicionar más gente en corto, más gente en corto, más gente en largo. El soporte que soporta, la resistencia que resiste. Hasta que Fran. ¿Sí? Seguimos en esa dinámica. ¿Algo más me cuenta el semanal? De momento nada, my darling. De momento nada más. ¿Sí? Fíjate que incluso ni siquiera tengo marcado este alto de la semana pasada, que lo podría marcar si hiciera falta. Pero es que la verdad, Previous Weekly High, ¿ves? Ahí lo tenés. Pero es que la verdad, ya toda esta zona empieza a ser tan cochino que sería llamativo venir a buscar este alto y no buscar este otro alto semanal. Lo mismo que pasó por acá abajo. Acá tenés el PWL, Previous Weekly Low, bajo de la semana pasada, y este es otro bajo semanal de la semana anterior, pegados. Liquidez de 2 semanas juntas. ¿Que viene? No. ¿Que viene? No. Te están volviendo loco. Y la intención es volverte un poco loco, ¿eh? Así que no desesperéis, no desesperéis. Os pido disculpas por las molestias ocasionadas, dijo uno que les quemó el copy trading. Bueno. Gráfico diario. Salimos de semanal, vamos a gráfico diario. Como ves, las líneas de trabajo, ¿qué son? No son ni más ni menos si sos nuevo, si es tu segundo, primer, tercer stream. Como ves, lo que yo llamo líneas de trabajo no son ni más ni menos que puntos de interés, puntos de liquidez. Principalmente liquidez semanal, ¿sí?
liquidez de la semana pasada, de la anterior, de semanas anteriores, un tremendo imbalance de gráfico diario que tengo por acá arriba, que a su vez es un tremendo imbalance semanal y que incluye un imbalance de 4 horas. Ya tenés un video para entender los imbalances, así que no voy a caer sobre eso. Zonas de liquidez muy interesantes, zonas de liquidez por la parte baja, liquidez, 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 ¿sí? El rango del dolor, el rango del dolor. ¿Qué necesitamos esperar a nivel medio plazo, a nivel intradía, a nivel tradear con un poco más de confianza en algo que no sea un mero scalping? Necesitamos tomas de liquidez. Necesitamos tomas de liquidez y no porquerías así, que la liquidez de la vela anterior. Ya vamos a necesitar tomas de liquidez de todo este rango inmundo, cochino, denso, aburrido, que lleva 42 días ya negociándose. Porque los están acumulando toda esa liquidez por la parte alta y por la parte baja para venirla a buscar. Va a ser importante que venga a buscar primero. De momento pareciera que quiere buscarlo de la parte baja. Va a haber que superar este nivel de punto de control. ¿Punto de control de qué? ¿Qué es el punto de control? Es el punto de control de esto. De un perfil de volumen, en este caso con rango fijo. Los niveles donde más volumen se transaccionó en el precio. Para aprender a configurarlo, a usarlo, a trazarlo, a interpretarlo y demás, también tenés un video en este canal. Así que si alguno me ayuda con un comando bcortap, ahí te lo van a spamear en el chat y lo podés ver. El punto es que el nivel de control, el POC, el Point of Control, yo lo tengo marcado con este rectángulo rojo, ¿sí? Porque es todo un nodo de volumen muy interesante. Que fíjate vos cómo el precio sí que viene trabajando y sí que viene negociando. Y desde el lunes, que te decía yo, que si había un cierre de vela diario por debajo del punto de control, que lo hubo, lo que íbamos a esperar entonces era que el precio siga a la baja, al menos hasta que esto no se volviera a reclamar. Y no se volvió a reclamar, son mechazos. Se vino a negociar, rechazó. Se vino a negociar, rechazó. Mirá cómo quedó este nivel bien marcado. Mirá cómo ahora, en esta vela de ayer, cuando se vino a negociar otra vez, se vino a buscar, fue este el nivel que otra vez rechaza para abajo. ¿Sí? Esto que venía actuando a modo de soporte, al consolidarse por debajo del precio, empieza a ser una resistencia. Va a ser una zona difícil de romper en caso de que Bitcoin quiera buscar al alza. Y a eso le puedo sumar, como también te mostraba el miércoles, que tengo los VWAPs. No son medias móviles, son VWAPs. Precio medio ponderado por volumen. Esto no tiene en cuenta dónde está el precio en el tiempo, como una media móvil, sino dónde está el precio en base a volumen en el tiempo. Es distinto. Wyckoff trabaja acción de precio y volumen. Entonces, todos estos indicadores, estos complementos que me ayudan a interpretar el volumen, ya sea el volumen clásico, que es en tiempo, el perfil de volumen, que es en precio, y los VWAPs, me dan información que para mí es bastante relevante, ¿sí? A nivel volumen dentro del rango, tengo toda esta zona comprendida desde los 64.800, 63.800, 63.9 hasta 64.2. Es una zona de rechazo muy interesante, muy interesante. Y hasta que el precio no logre consolidar cierres diarios, no te digo ni semanales, aunque sea cierres diarios, por encima de estos niveles, no podemos pensar en venir a buscar acá arriba. Esta es la primera zona de defensa que va a tener de momento todo este movimiento bajista que está teniendo Bitcoin, ¿sí? Interesante, entonces, ya estamos delimitando que tenemos un rango interno. Vemos que tenemos un gran rango, ¿no? Que es este que estamos operando y para el cual ya en el plazo más largo le estamos esperando o una barrida por la parte alta o una barrida por la parte baja para poder posicionarnos fuerte en swing. Luego identificamos que tenemos un rango interno y que este rango interno también ya le estamos esperando barridas por la parte baja, barridas por la parte alta para poder tomar un posicionamiento en swing dentro de este rango, incluso si hiciera falta. Bueno, no está pasando de momento nada de eso. Entonces, para pensar en tradear un gráfico diario, un gráfico de 4 horas, yo como mínimo voy a necesitar barridas de este rango interno. Hasta que eso no suceda, pura operativa intradiaria, puro scalping. ¿De acuerdo? Para que me tome un matecito.
Y finalmente en gráfico diario, antes de irnos al de 4 horas, por bias, por la misma idea, por el concepto de sesgo, el daily bias, así como veíamos el weekly bias, ahora estamos viendo el daily bias. ¿Qué pasa con esta vela de hoy, Gaucho? Bien, con esta vela de hoy tenemos cierta información, ¿sí? Más bien flojarda, pero tenemos cierta información, y es que vinimos a barrer los bajos de ayer, vinimos a barrer los bajos de esta doji diaria. También esto te habla, ¿no?, del nivel de compresión, de poca negociación que hay. Es insoportable, es asqueroso. Vinimos a negociar esta mecha, se tomó la liquidez de esta mecha y de momento está retrayendo. Está retrayendo. Si llegara esta vela de hoy a cerrar por encima de estos bajos, a dejar el turtle sub de mis amigos cerreteros, a dejar una toma de liquidez, podemos pensar en que durante el fin de semana tengamos, o el sábado tengamos una vela de algo de rebote. Podríamos, ¿sí? Porque al menos el sesgo, el bias, me va a estar contando eso. Me va a estar contando eso. Ahora, tenemos objetivos por la parte baja que están muy cerca y como viste, tenemos esta zona de punto de control de volumen, importante nivel de posible rechazo buscando acá. Entonces, si esto nos diera un bias alcista para mañana o para el fin de semana, ¿sería para ya fomearte y pensar en que nos vamos y que Fran? No, cuidado. No, cuidado. Porque primero hay que superar esto. Puede ser otro rebote más, incluso tomando un poco de liquidez de estas zonas, reaccionando en los VWAPs que andan por acá y que el precio haga esto. ¿Sí? Y si este fuera el caso, ¿en qué estamos? Mirá ahora cómo todo va cerrando y bajamos al gráfico de 4 horas. ¿Qué sería esto? Vamos al gráfico de línea para que no tengas tanto ruido. ¿Te acordás que en el stream del miércoles hablábamos de esta tendencia bajista interna que tenía todo este rango, todo este movimiento de bajos y altos cada vez más bajos? No tendríamos ni más ni menos que un alto que viene a barrer estos anteriores para volver a caerse. ¿Qué es esto? Una toma de liquidez, un liquidity grab, un liquidity sweep. ¿Sí? Una toma de liquidez para seguir cayendo, básicamente. Volarle los dientes a los que se posicionaron tarde en corto y volarle los dientes. Ahora, no es que viene acá y le metes un corto. No. Viene acá, vamos a buscar reacciones en temporalidades más chicas, en 15 minutos, en 1 minuto. Ahora vamos a ver qué podrías buscar por acá arriba. Que si te confirman temporalidad más chica, y sí te posicionás. Porque dijimos, esta es la zona importante. O esto, en caso de rebotes, es una zona de rechazo para caerse. O por el contrario, si lo logramos consolidar al alza y tenerlo como soporte, ahí sí podemos pensar en venir a buscar algo de esta liquidez que tenemos posicionada por arriba. ¿Se entiende esto? Gaucho, pero entonces me decís que acá puede bajar y puede subir. Sí, bienvenido al análisis técnico de verdad y a no jugar a que sabes lo que va a ser el precio y a que te compraste la bola de cristal. No se trae así, Lo digo porque hay gente que se indigna cuando les haces eso, ¿viste? Che, de acá, ojo con esto, u ojo si consolida porque va para arriba. Y bueno, sí, mis amigos, esa es la lectura de las zonas claves. Otra cosa no podemos hacer. Bajamos a 4 horas para ver esto, ¿sí? Que estamos en una tendencia que de momento es una tendencia interna, en esta onda bajista, ¿sí? Tiki, 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 bajos y altos cada vez más bajos. Pero que a su vez, esto también ya lo charlamos el miércoles, ¿sí? A su vez tenemos todo este movimiento que veníamos de alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, un alto más chico, rompe el bajo anterior, un alto más chico, rompe el otro bajo, confirma cambio de carácter y quiebre de estructura, el CHOCH, el Change of Character, el Market Structure Shift o como te lo hayan enseñado. Si no te lo enseñaron, yo te lo explico en el primer video de la playlist de análisis técnico. Y que luego teníamos esta onda al alza que rompe este alto y que empieza a retroceder. Y que nos dejaba dos posibilidades. Y para esto te podés ayudar un poquito con el CHOCH básico de trading. Exactamente, querido Curiotops. Exactamente. El jardín de infantes de análisis técnico. Totalmente. Y que nos dejaba esto en una disyuntiva, en estar atentos, en prestar atención, y para esto sí que nos podemos ayudar con una herramienta de la cual también tenés un video, que es el retroceso de Fibonacci y algunas sugerencias que yo te doy para que lo puedas utilizar como corresponde.
Porque es verdad que el retroceso de Fibonacci para algunas cosas te puede servir. Ahora, si vos estás pensando que es esperar a que retroceda al 6.18 y meterle un largo, vas a quemar la cuenta, te lo anticipo. No es para eso, es para buscar confluencias, ¿sí? ¿Ves cómo el nivel sirve, el nivel se respeta? Y de golpe, ¿qué pasó? Fran. Ah, claro. Longueaste el 6.18, no sabías por volumen o por técnico que acá había un punto de control, que esta zona era de posible rechazo, como te lo dije el miércoles, y te comiste un stop loss. Cuidado con eso, ¿sí? Ahora está reaccionando en el último nivel. El último nivel donde podría dar una reacción hasta si no confirmar que esto se va a hacer hija. Que es el 0.786. Es ya el extremo. Esto ya jugar con fuego. ¿Sí? Pero justito en ese nivel está reaccionando. ¿Para qué decirte lo del FIBO? ¿Para qué trazábamos el FIBO? Para pensar entonces, en tal caso, si esto efectivamente iba a ser otro cambio de carácter, es decir, que rompimos los saltos anteriores y ahora esperábamos un retroceso para un quiebre de estructura y que el precio otra vez me vuelva a confirmar una tendencia alcista, o por el contrario, venía a barrer acá arriba y ahora el siguiente bajo va a seguir siendo más bajo que el anterior. Si ese es el caso, esto de acá no es un choch, no es un change of character, un cambio de carácter, sino que es un liquidity grab, un liquidity sweep, una toma de liquidez, una volada de dientes, barrida de stop loss a los que se están posicionando en corto tarde, para luego venir a volarle los dientes a los que se fueron posicionando en largo acá porque nos vamos. Una manipulación de precio, básicamente. Gaucho, que está muy manipulado todo. Exacto. Menos mal, porque si no, no podríamos tradear, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la cuestión, mis amores? Que si esto termina por ser una toma de liquidez, es decir, barrimos acá arriba y ahora vamos a empezar a tener cierre de vela de 4 horas por acá abajo de estos bajos, esto te confirma que esta tendencia bajista tiene ganas de continuar fuerte. Porque vinieron a barrer a los últimos que se posicionaron en corto, usan a los últimos que se posicionaron en largo de combustible para probablemente continuar. Atenti. Una data más, una cosa más en base a esto. Va a ser bastante interesante, al menos como yo lo veo, en caso de que se nos dé esto, ¿sí? De venir a cerrar en 4 horas por debajo de este doble piso semanal. Va a ser interesante qué extensión tiene ese movimiento, ¿sí? ¿Y a qué quiero ir con eso? A lo siguiente. Aquí identificábamos y decíamos que estamos trabajando este rango de dolor, este rango hartante y asqueroso, ¿no? Y que, si bien estamos esperando a nivel macro barridas por acá abajo o barridas por acá arriba para poder posicionarnos fuerte en swing, estamos esperando por lo pronto, o al menos manipulaciones o barridas de acá, de este rango interno, ¿sí? Y si el movimiento tendencial interno que está teniendo Bitcoin viniera a hacer esto, en primera instancia me va a estar confirmando que esto es una toma de liquidez para continuar una tendencia bajista. Ahora, me va a interesar mucho, te lo adelanto, buscar un largo acá. Me va a interesar un montón. Porque el largo que pudiera darse de acá, luego de barrer ya esta liquidez de 2 semanas acumulada y liquidez de otras semanas acumulada por la parte baja, toda la liquidez en sí posicionada en largo de este rango interno, si viniéramos a buscar todo esto y con una, entre comillas, confirmación para el análisis más básico que yo le puedo hacer técnico al gráfico de que esto va a seguir a la baja, me va a hablar de dos cosas. Primero, de que ya sacamos a toda la gente que estaba mal posicionada en largo desde acá, longueando el soporte, perdón. Listo, se fueron. Sacamos un montón de participantes del mercado, un montón de gente perdió plata. Nosotros, ¿cuándo entramos en el gráfico? Cuando la gente pierde dinero. Una vez que la gente perdió dinero, ahí entramos nosotros, como entra la institución. La institución los hace perder dinero, nosotros nos aprovechamos de eso. Bien, un montón de gente habría perdido dinero. Se tomó liquidez de semanas anteriores. Limpiamos por la parte baja y tenemos cada vez más acumulados por la parte alta. Y sea como sea la situación, ya sea que para impulso, retroceso, impulso a la baja o
para decir, listo, barrimos todo el rango, me vuelvo a meter, pincho, y voy a ir a buscar la parte alta del rango, a lo Wyckoff, fíjate vos que sea como sea, el punto de partida, ya sea de un retroceso para seguir cayendo o de una reversión, va a ser después de esta barrida. Entonces, claro que me va a interesar buscar en posiciones menores, en temporalidades menores, perdón, una compra en largo por estos pagos, tras barrer toda esta liquidez que se viene acumulando, ¿sí? Claramente no dejando una límite y, le entro porque tocó. No. Lo mismo que te decía por acá arriba en el punto de control, ¿no? Lo dejamos que llegue, tenemos algún cierre de vela de 4 horas, nos bajamos a 15 minutos, nos bajamos a 1 minuto. ¿Qué buscamos? Una lateralización con una acumulación en temporalidad chica, puro Wyckoff, o buscamos algún patrón de giro rápido, ¿sí? Y buscamos posicionarnos con alguno de los gatillos de entrada que ya tienen unos cuantos, ustedes los que están en el Discord, sacado de la clase exclusiva que tienen ahí gratuita de gatillos de entrada. Entonces, zona que me interesa para pensar en largos de medio plazo, quizás por acá abajo, quizás. Zona que me interesa para largos de corto plazo, acá abajo. Estos bajos semanales de 2 semanas consecutivas. ¿Cómo me interesa esta zona? Si y solo si tuviéramos una barrida de esto, no entramos en este juego de buscar todos estos bajos de 4 horas diarios que quedan por acá y lo que viéramos fuera una reacción de este tipo en 15 minutos en temporalidades bajas. Si veo esta liquidación de semanales con una entrada linda de volumen, quizás, ¿por qué no?, con un RSI extremo en 4 horas, una sobreventa en 4 horas, incluso una sobreventa en 4 horas y otro mínimo un poquito más, tomando algo de esto, dejando incluso un doble piso por acá, pero dibujando una divergencia en el RSI en 4 horas, quizás podríamos pensar en algo de corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Porque el objetivo de esto, para mí, si se nos diera un largo de este tipo, es venir otra vez a buscar este punto de control y no pedirle mucho más que eso. Si el recorrido fuera este, creo que ya sería suficiente. Y es lo que veo más probable. Si se da esto, si rebota sin venir a comer todo esto desde acá, y la verdad que lo que veo más posible es esto. Entonces, ¿buscaría posicionarme? Sí, con una gestión de riesgo bastante comedida, con un riesgo tranquilo y gestionando automáticamente el trade cuando llegue a estos niveles. Que lo gana y se va, salute, estás posicionado. Pero quédate con lo que la estadística tiene más probabilidad. Ya si la cosa fuera otra y de golpe te hace este juego, toma la liquidez semanal, ponele que viene, que pum, y luego esto, bueno, quizá me gusta un poco más. Obvio que lo voy a tener muy gestionado, porque entiendo la posibilidad de que venga y rechace y caiga, porque ya estaríamos en esta dinámica bajista, pero no puedo desestimar lo que te decía, una barrida de todo este rango, reincorporación, y venir a buscar un poco la parte alta. ¿Qué voy a tener que ver también? El posicionamiento del retail, ver si con un movimiento de este estilo, haciéndoles perder plata, se les empieza a ir un poco el FOMO y no me empiezan a estar todos en largo, porque si todo el mundo se sigue posicionando en largo acá y acá, esto va a ser así y se va a seguir yendo al infierno. ¿De acuerdo? Entonces, zonas que me interesan, esas en el rango de 4 horas, o al menos en la interacción de este rango del dolor, como así lo titulamos. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Por la parte alta y pensando en cortos. Y todo esto, fíjate que lo estamos viendo en el gráfico de 4 horas diario porque quiero que tengas un contexto para la semana que viene, ¿sí? De qué zonas podrías estar atento, marcarte en tu gráfico y dónde buscar esas confirmaciones en temporalidad menor. Si a vos te gusta tradear swing, tenés los niveles. Te gusta tradear intradiario, tenés los niveles. Te gusta tradear scalping, tenés los niveles. Ya luego es tu trabajo, tu labor de bajar de temporalidad y buscar esas confirmaciones que buscas. Pero lo que necesitas son las zonas. Una vez que llega a la zona, es la reacción. Zona para ventas, bueno, ya te las adelanté. En realidad, me parece hasta bastante similar, porque estamos negociando la mitad de un rango. Primera zona para ventas, para cortos, que me interesa, sin duda, el punto de control. Sin lugar a duda. Y te estoy diciendo que es la zona de máximo volumen. ¿Lo ves en 48? Sí, lo. Y más abajo también. Sí. Depende de lo que suceda. Incluso más abajo, Lobito.
Te recomiendo a vos, voy a hacer un pequeño impasse en esto, te recomiendo a vos, Lobo querido, y a los que no lo hayan visto y les interese tener un panorama, al menos de cómo lo veo yo en el medio largo plazo a Bitcoin y qué posibilidades hay de caídas fuertes o de que estemos de hecho cerca de los pisos de mercado, les recomiendo este video. Fin de bear market en Bitcoin, Wyckoff tiene la respuesta. Este videito tiene un panorama macro de medio y largo plazo y de al menos como lo veo yo mediante metodología Wyckoff, ¿qué debería ser el precio para pensar en que realmente todo este rango pueda estar siendo parte del piso de Bitcoin, del piso de mercado, y que acá estemos generando la acumulación que nos va a llevar a TH, o que por el contrario esto haya sido ni más ni menos que lo mismo que lo que pasó acá y que lo que pasó acá? Una pausa redistributiva para continuar una tendencia bajista, un mercado bajista que en tal caso estaría más fuerte que nunca. Ahí en ese video están todas las explicaciones para vos, lo visto, y para los que lo quieran ver. Si lo ven, les pido un like, un comentario y esas cosas, ¿sí? Bien, entonces, ventas, zonas que me interesan para buscar cortitos, scalping o intradiarios. Primero el POC. ¿Será por las elecciones en Estados Unidos? No, yo lo que creo que por las... O sea, no lo creo, no creo que tenga que ver con el movimiento de Bitcoin. Lo que creo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos son cosas que está haciendo y que está diciendo Trump hace meses. Porque intuyo que él quiere llegar a las elecciones con un SP500, con un Nasdaq, con unos índices americanos cerca de zonas de máximos históricos y no en una distribución, y no en un movimiento correctivo bajista fuerte. Que estoy muy convencido de que va a venir. Muy. El tema está si va a ser antes de las elecciones o va a ser después con un sell de news. Y no veo mucho más que eso, no veo mucho más alternativa que eso. Después los vemos los índices si quieren. Pero los índices tienen que corregir, amigos. Por estacionalidad, por estadística, por rebalanceo de portafolios, por cosas que pasan a nivel macro en el SP500 y que se les puede seguir el rastro. El rally de Navidad existe, no es mentira. El tema es que cuando te hablan del rally de Navidad te hablan en diciembre y en diciembre terminó. El rally de Navidad arranca en noviembre, por lo general, o a principios de noviembre, tras caídas importantes en octubre. El punto está que esta vez se nos cruza con las fechas de las elecciones de medio término. Y Trump no va a querer el mercado en mínimos antes de repuntes, antes de las elecciones. Él va a querer llegar a elecciones con los índices volando, o con los índices cerca de máximo, para poder decir eso. No tiene el mismo poder de campaña, ¿no? O reelectoral decir, no, porque mirá que ahora que gano, esto se vuela. No, él necesita que esté volado. Así que está interesante. Ya más cerca de esas fechas vamos a revisar la estacionalidad del SP500, que es algo que hace rato que no vemos por acá y la verdad que es muy interesante. Bueno. Te decía, zonas para vender, zonas para buscar el corto, el punto de control, y ahora vemos en temporalidad baja qué buscaría por acá para shortearlo, porque ya te digo, no es que viene y shorteo, te pueden volar los dientes si ese es eso. Tenés que dejarlo que venga y en temporalidades más chicas buscar algún tipo de confirmación, y ahora vemos cuáles son cuando bajemos de temporalidad. Y si no, ya por acá arriba. Y si no, ya por acá. O es acá, o como mínimo, al menos para que a mí me interese posicionarme, tomando toda esta liquidez. ¿Sí? Niveles clave. Liquidez acumulada de hace 2 semanas. Liquidez que está ahí esperando por ser tomada, por ser barrida, y que cuando se tome algo va a pasar. Algo va a pasar. O va a haber una reacción, o va a haber una continuidad, pero se va a incrementar el volumen, va a perder dinero la gente, ese es el tema, eso es lo más importante, va a perder dinero la gente. Recién cuando la gente pierde dinero, el mercado se revierte o confirma direccionalidades. De momento no hay grandes capitales perdiendo dinero, está perdiendo el que shortea tarde, el que longuea tarde y posicionándolos. ¿Está bien? De acuerdo, entonces ahí tenemos panorama macro. Semanal, diario, weekly bias, daily bias, niveles de liquidez y niveles de reacción que a mí me interesan en 4 horas.
Vamos a bajar a 15 minutos entonces, a una temporalidad ya intradiaria. Porque yo te decía que tendríamos que esperar cositas, que si barre acá y veo una reacción inmediata y rápida, puedo llegar a buscar una compra en largo, y que si viene al punto de control sería la primera zona que a mí me puede parecer interesante para buscar alguna que otra venta, algún que otro corto. Bueno, ¿qué tendríamos que ver en estos gráficos de temporalidad baja? Bueno, este está claro. Yo creo que este está muy claro, ¿no? Tenemos esta zona de bajos que te marqué y recién estos bajos por acá, que también te los puedo marcar con un rayito. ¿Por qué no? Ahí, pimba. Tenemos este movimiento, ¿sí? Que desde su base hasta su parte alta, si yo le tiro el Fibonardo del 1.27, me deja la extensión tentativa máxima, digamos, el ideal que podría desviarse este rango para recuperar, tomando toda esta liquidez. Fíjate, 61.2, 61.100, 61, ¿sí? Hasta acá podríamos aguantar una desviación y pensar en un reingreso, como para estar buscando ese larguito. ¿Y qué es lo que tendría que ver? Lo mismo que vemos todas las noches, Pinky. Desviación. Con esta desviación del rango, entrada de volumen a este estilo, volumen fuerte. Mejor aún si extendiéramos divergencias alcistas entre el precio y el RSI. Mejor aún si fuéramos a un gráfico de H1 o H4 y viéramos o que bien se extienden divergencias o que llegamos a una sobreventa de 4 horas, cosa que todavía no tenemos. Y si bajo esas condiciones, entrada de volumen, absorción, patrón de absorción de velas, gatillo de entrada, se nos da esta reincorporación de niveles, de tomar de nuevo los bajos que se barrieron, usarlos como soporte, y mejor aún generar esto, generar un cambio de carácter al alza, bueno, ahí podríamos pensar en un largo intradiario, ya sea que lo tomes al reingreso con un stop loss por acá, en este testeo, ya sea que seas más conservador y esperes el reingreso a todo este rango con un stop loss por acá, sea como sea, tu punto de invalidación va a ser el mínimo que te deje. ¿Y qué vas a buscar? Como te decía, en primera instancia vas a buscar el punto de control. Con una toma de liquidez de todo este rango por la parte baja y de toda esta liquidez semanal, yo creo que este sería el entorno en el que podría llegar a esperar o pedirle que tras venir a esta zona, si pudiera llegar a negociarlo para romper y venir a buscar estos saltos y quizás algún nivel superior. Con esta limpieza de mercado le veo más posibilidades. Si no viene a tomar todos estos bajos como mínimo, difícil, ¿sí? Y sea como sea, esta va a ser tu zona o al menos de break-even o de toma de beneficios. Porque acá se puede dar vuelta, ¿sí? Y ser lo que veíamos. Impulso, retroceso, impulso y seguimos para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bravos, indignados? Yo esta línea de momento la voy a sacar porque no quiero ensuciarme tanto el gráfico. Y para pensar en un cortito, yo te había marcado dos zonas en el de 4 horas. Punto de control y esta zona de liquidez semanal. Bueno, para buscar el corto en el punto de control, gaucho, ¿qué vamos a buscar? Podés apoyarte incluso con los VWAPs. Fíjate que es la misma zona, es todo esto. Entonces acá tengo para prestar atención a dos niveles. Nos vamos a apagar. ¿Qué niveles? Los dobles techos. Los dobles techos. ¿Y qué tengo? Tengo dos dobles techos. ¿Qué zonas me van a interesar? Por ende, esta y esta. ¿De acuerdo? Si el precio viene a visitar, primero el 1 que el 2, ¿no? Este nivel. Y tras tomar este doble techo, veo que el POC pokea, que entra volumen, lo mismo que te pido por abajo que sucede por arriba. Entra volumen, hay absorción, lo aprietan. Y tras desviar, se vuelve a meter en este rango, se vuelve a meter. Y cuando quiere salirse, mejor todavía, más confirmación, cuando vuelve a entrar y se quiere volver a ir, otra vez lo frenan en lo que sería el testeo. Acá voy a buscar un corto.
Objetivo del corto, la liquidez que está por la parte baja. Si por el contrario, en este interín, el tipo viene y ya sea con un giro rápido o bien con una consolidación, se me queda negociando el POC. Y en esta negociación me deja algo tal que así, me deja una pequeña acumulación en gráfico de 15 minutos, en gráfico de 1 minuto, voy a buscar por lo pronto estos saltos. Y una vez que se tomen estos saltos, ¿qué voy a estar esperando? Lo mismo que voy a estar esperando por acá. Volumen, absorción, retracción, testeo, para buscar un corto. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos delimitadas las zonas en macro, o al menos en gráficos de 4 horas, a las cuales yo voy a estar atento para buscar un largo o para buscar un corto, y qué debería buscar en el gráfico, que me tendría que contar la acción del precio para que yo quiera ejecutar esa entrada y posicionarme. ¿Sí? Hasta que no vea barrida de esto, o hasta que no vea barrida de esto o de esto, ningún trade que yo tome va a tener demasiada convicción, va a ser el setup más lindo y no voy a pedirle un enorme recorrido, la verdad. Van a ser puros escalpeos, y el escalpeo cuando te llega al 1 a 3, cerralo. Cerralo o sacale un 75% de beneficio a la posición, sacale dinero al mercado y no te dejes pasar la plata por la cara, porque está en esa, te está pasando el dinero por la cara. Entraste en largo acá, no me lo llevo, se va, fram, te sacaron. Entraste en largo acá, me lo llevo, se va, que rompe el techo, que el pop, vienen y te sacan. Están en esa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos panorama macro, sesgo semanal, sesgo diario, niveles de H4 para buscar el trade en 15 minutos y qué acción del precio tendríamos que ver en 15 minutos. ¿Sí? Subdividiendo rangos y tirando todo un poco de los pelos, porque que yo te diga que estoy esperando una barrida de esto para ver si busco un largo por acá, no significa que todo esto que estoy trabajando es un gran rango de Wyckoff de 15 minutos. No. O que yo te diga que espero barrida de este doble techo o de este doble techo para buscar un reingreso y una retracción, no implica que todo esto sea un rango de Wyckoff. No. Acá ya es adaptar conceptos de la metodología, de la propia acción del precio y del comportamiento institucional, si se quiere, para posicionarte.